Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque este podcast se escucha y se mira en distintas franjas horarias, digamos, del día. Este es un podcast de nueva edición, una edición especial de un podcast que hemos denominado En la Mira, donde tratamos temas de economía, de política, del mundo rural, del mundo del desarrollo en general, que normalmente lo hacemos con el diputado Mariano Cubertino, que hoy no pudo estar, y que en esta ocasión lo hacemos mano a mano con Julieta Selikovich. Bueno, muy buenas tardes, Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar hoy acá. Bueno, me alegro que hayas podido venir. Primero te voy a hacer una breve introducción para que la gente te conozca. Julieta es doctora en Relaciones Internacionales, ¿no?, por la Universidad Nacional de Rosario. Yo también me recibí en la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad de 3 de Febrero y actualmente es docente e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y docente de la Universidad Nacional de Rosario. En San Andrés también estás, en la Universidad de San Andrés. Bueno, autora de un montón de artículos, libros y todo lo que hacen los investigadores. Y te he visto también en los medios de comunicación y bueno, me parece muy interesante tu trabajo y tu perspectiva, así que es un gusto para nosotros poder tenerte hoy acá. No, gracias, y además la invitación de sumar la mirada internacional a los problemas del desarrollo. Sí, nosotros tratamos siempre de tratar estos temas, nos aparecen, digamos, ¿no? La verdadera política de la política internacional, se dice con mucha frecuencia, y siempre se cita más o menos a la misma persona, digamos, ¿no? Cada tanto aparece, pero es indispensable, ¿no? Incluso para los aspectos regionales, ¿no? O sea, nosotros tenemos un anclaje muy regional, la región central, la región pampeana, el corredor de la hidrovía, el corredor central, ¿no?, el papel de los dos océanos, etc. Y siempre aparecen los temas internacionales. Pero me gustaría que comencemos por lo básico, digamos, ¿no? ¿Cómo mapeamos y cómo ordenamos el mapa mundial? Porque hay algunos países que son actores, otros que son más escenario, digamos, ¿no? Algunos que son principales, otros secundarios, y si hay una jerarquía de relaciones internacionales, ¿no? Bien. ¿Cuáles te parecen vos que son los principales actores en la escena actual? Ahí en las relaciones internacionales vamos a hablar de la agencia. ¿Quiénes son los actores que tienen agencia? Capacidad para moldear y determinar conductas en el escenario internacional. Sí. Las relaciones internacionales son relaciones, constituyen un sistema que se define como anárquico. No hay ninguna autoridad como en el Estado que tenga el poder último para tomar decisiones. Pero esto no significa que todos tengan las mismas capacidades y las mismas posibilidades. Exacto. Y desde, como veníamos conversando en la previa, arrancar el podcast, de los pensamientos estructuralistas, podemos reconocer que el sistema internacional es jerárquico. Hay países que vamos a hablar que son rule makers, hacedores de reglas, y países que son rule takers, países que son tomadores de reglas. La configuración de por qué tomás una regla o sos formador de reglas tiene que ver con la noción del poder. Y el poder es el concepto central para entender las relaciones internacionales. El punto es que no hay una única definición de qué es el poder. Exacto. O cuáles son los fundamentos del poder. Las lecturas tradicionales nos van a marcar que el poder es el poder militar. La lectura más básica del poder en términos de ejércitos. Y claramente ahí Estados Unidos tiene supremacía con su mayor poder militar, pero luego nos metemos en un sistema internacional con conflictos y múltiples arenas de cuestiones donde aparecen otros músculos del poder. Hay un poder que es simbólico, hay un poder que tiene que ver con las reglas, hay un poder que tiene que ver con lo económico, incluso hay poderes de nichos de el control sobre activos estratégicos. En general, por la estructura de la evolución de la economía internacional, por los procesos de la etapa imperial y los procesos de descolonización, vamos a tener que hoy en el norte global están los centros de poder más influyentes, que el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y consolidado después al finalizar la Guerra Fría tuvo como actor central los Estados Unidos. Estados Unidos concentró el poder militar
el poder económico y el poder regulatorio dentro de un modelo capitalista que ambicionaba en esa expansión y en el comerciar con otros y hacer negocios con otros, una extensión de una forma de gobierno, una extensión de un conjunto de ideas, y que fue relativamente exitoso en integrar a la economía internacional, sobre todo con crisis, al oeste de la cortina de hierro, digamos. expandir los negocios y de la mano de los negocios llevar conjuntos de valores y formas de resolver lo que hoy hablamos del consumo capitalista hacia las economías de Europa del Este y también hacia el sudeste asiático y la región de Japón, Asia, China, en general el núcleo económico de Asia. Claro, está. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y acá es donde decís, bueno, ¿por qué me invitaron? ¿Por qué hay que preguntarse por el poder? El norte global podemos definirlo como Estados Unidos, Europa y no mucho más, digamos, ¿no? Como los países del G7. Del G7, exactamente. El grupo de los 7 países más poderosos. Claro, me olvidaba de Japón como un país asiático que forma parte de ese... Y eso responde al modelo económico, si querés, de los 90. Sí. Es la época, digámoslo así, del unilateralismo, que nunca es tal, ¿no? Que quizás es una exageración del lenguaje. Y una construcción narrativa para fomentar una estructura de poder. El capitalismo tuvo múltiples crisis. La globalización tuvo un montón de crisis. Pero hubo una crisis que cambió un poco el panorama, que fue la crisis de 2007-2008. Recordemos para nuestros oyentes o audiencia más joven, la crisis 2007-2008, una crisis que tuvo epicentro en la dimensión financiera norteamericana, con una crisis vinculada al mercado de hipotecas que se expandió hacia todas las economías globales. Y que había tenido, digamos, un antecedente previo en el 2001, ¿no? Porque uno ve las estadísticas, hay como una conexión entre el 2001 y el 2008. Pero el epicentro de esta crisis fue Estados Unidos. Claro, golpeó en el corazón de Wall Street, digamos. Y mientras Wall Street y todo el entramado productivo norteamericano quedó atravesado por la crisis 1 o 2 años, China, que venía desde el año 2000 con un lento y sostenido crecimiento económico, empieza a superar la economía norteamericana. Bien. Para el año 2015, China se transforma en el primer exportador de bienes del mundo. Claro. Y empezamos a tener el proyecto de China, del Made in China 2025, toma forma. Que se anuncia en el 2015, junto con este dato económico, donde a partir de 2015 China se transforma en el principal exportador de bienes, generan un golpe en la visión del poder norteamericano. Ya en el año 2011 aparecen las primeras lecturas desde Washington de prestarle atención a lo que pasaba en el Pacífico como una amenaza a su poder y a su hegemonía en la dimensión económica y militar también. Y hoy estamos en un orden internacional de clara transición de poder, donde la provisión de bienes públicos, esto es de beneficios globales, ya no pasan solo por lo que Estados Unidos puede proveer, sino que hay iniciativas económicas, militares, políticas, de cooperación que tienen como centro la región asiática y puntualmente China. Y estamos viendo en esa transición de poder como el orden internacional, que es la expresión de la conjunción del poder real con esas reglas y expectativas de conducta que acompañan a quien tiene el poder, ese orden internacional se reconfigura para darle lugar a China, para darle lugar al sur global y a un orden mucho más diverso, algo que cambia en el sistema internacional. Es decir, quienes tienen el poder, hoy son muchos más. Estados Unidos sigue teniendo poder importante, pero China es un contralor de poder clave y no podés pensar hoy la resolución a ningún problema global sin China ni sin Estados Unidos. La Unión Europea es un actor poderoso de segundo orden, Japón, India, pero los países del sur global como Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México también van a contribuir a tejer un conjunto de actores que son necesarios sentar en una mesa si tenés que resolver un problema global. Sí, incluso yo le agregaría ahí un faltante que es muy importante en la actualidad, que es Rusia, ¿no? Rusia claramente, también tiene un papel importante en esa tríada que se dio, desde los 2000 en adelante, pero fundamentalmente desde el 2008 en adelante, que era, en realidad de mucho antes viene, ya de la década del 80, los gasoductos desde Rusia hacia Europa eran un tema. Y después se pusieron, como uno de los pilares de la industrialización europea, gas barato de Rusia a Alemania,
y a Inglaterra, etc. Y las alianzas tecnológicas entre Europa y China también, ¿no? Que también eran vistas por Estados Unidos como una amenaza, digamos, ¿no? Es decir, que es un juego donde las alianzas entre países y regiones van como balanceando y desbalanceando el tablero en una competencia estratégica de fondo entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, al menos eso lo veo yo. Me parece muy importante la fecha, 2014. Pasaron muchas cosas el 2014. 2014, 2015, ¿no? Sí. El Maidán en Rusia inicia, digamos, un poco el proceso bélico. Hay guerras en Medio Oriente que también interviene Rusia, interviene China, intervienen los Estados Unidos. ¿Cómo se empezó a reconfigurar el mundo a partir de esa fecha en ese tipo de conflictos? Tenés además procesos domésticos muy importantes que pasan al interior de algunos estados. Pensá en el Brexit. Claro. 2015, 2016 tenés el proceso del Brexit en Reino Unido y la elección del gobierno de Donald Trump, la primera administración en Estados Unidos. Lo que nos va dando la pauta de una insatisfacción de múltiples actores con el orden imperante hasta ese momento y, ¿qué es lo que aparece en 2015? Que no había aparecido antes, actores con poder, con atractivo para capitalizar una respuesta diferente. Exacto. Para mí, el año 2015 es un momento donde uno puede plantear el inicio de los síntomas visibles de esa reconfiguración global que vemos hoy. 2008 es un punto de quiebre, pues es un punto de inflexión. Y 2015, 2016 es la manifestación de ese cambio de orden. La dimensión energética que mencionabas es subyacente a cómo sostener los procesos de producción, los procesos de innovación. Incluso desde nuestro país también empieza a verse cambios en torno a esas épocas. 2014 uno ya podría declarar el fin del ciclo de los commodities en América Latina. Uno puede ver claramente un estancamiento de la producción industrial en Alemania, en Estados Unidos. Es como el inicio de una larga crisis que todavía existe, ¿no? En la que todavía estamos, una gran transición, hasta no encontrar de vuelta los acuerdos internacionales suficientes para que las cosas fluyan. Bueno, ahí hay mucha literatura que desde las relaciones internacionales estamos discutiendo, que es cómo denominamos esta etapa. Claro, porque, si transición tiene que haber algo después. La transición te da la idea que es algo corto y que es algo que va a pasar. Y se han retomado estudios de un viejo filósofo y politólogo que es Gramsci, que habla de la etapa del interregnio. Claro, exacto. El interregnio como momento entre lo que lo viejo no acaba de caer y lo nuevo no termina de surgir, pero que tiene características que le son propias y que persisten en el tiempo. Y empezar a pensar y entendernos e incluso cuestionar nuestra forma de desarrollo como la transición o ese interregnio, como un proceso largo. Claro, sí. Sobre todo si se piensa en un cambio de liderazgo estratégico a gran escala. Para mí, un cambio importantísimo en eso es la incertidumbre. En la era del caos. Hasta 2014, 2015, 2016, si querés, 2020, todos sabían más o menos qué esperar en el escenario internacional. Y si había una disrupción, era una disrupción y sabías cuáles eran los flight to quality. Sí, hacia dónde correr. ¿Dónde está la seguridad? Hoy no hay patrones de certidumbre, no hay reglas que aten qué podés esperar y qué no. Claro. Y eso es un cambio, es decir, ¿cuánto tiempo con incertidumbre? La incertidumbre se puede volver estructural. Claro, uno podría pensar en dos modelos. Uno sería la transición que hubo entre 1973 y 1982, que fue la crisis del petróleo hasta que se reorganizó el sistema mundial junto con la caída de la URSS, significó la caída de la URSS. O la otra transición, que fue la transición entre 1914 y 1945, ¿no? Es que ahí ya es una transición mucho más larga, mucho más compleja y dolorosa, que implicó 2 guerras mundiales. No sabemos en cuál estamos, digamos, ¿no? Es difícil saber en qué tipo de transición estamos. Y en qué etapa dentro de la transición, porque claramente estamos en un momento de destrucción, de replegar sobre las estructuras que había. Y todavía no de construcción de las alternativas. Y ahí vuelve el concepto de poder. Claro. ¿Cómo construís o unís actores? ¿Cómo lográs? A los internacionalistas nos preocupa el poder y nos preocupa la cooperación. ¿Cómo hacemos para poner de acuerdo actores que individualmente tienen incentivos para actuar por su cuenta, pero que si todos actúan de manera egoísta, hacen
lo que les conviene de manera individual, el barrio se perjudica. Entonces, ¿cómo llevas a los actores a resolver ese problema de acción colectiva? Y aparece el rol de la cooperación. Exacto. ¿Cómo logras cooperación en contextos de vacío de poder? Sí, porque cada uno de ellos puede hacer estallar una guerra por conveniencias individuales y eso no puedes controlarlo. Una guerra o actitudes egoístas respecto de transición energética o de reglas del comercio, de las finanzas internacionales. O se corta el estrecho de Hormuz dentro de un mes o mañana o pasado mañana y las cosas cambian, ¿no? Y eso significaría un gran conflicto global. O tenemos el gobierno de Estados Unidos anunciando aranceles del 150%. De un día para otro pasa rompiendo eso. Con todas las reglas del sistema internacional. ¿Cómo haces para que los estados no reaccionen todos en cascada a romper el sistema? Y aparece ahí la cooperación. Pero esa cooperación se sostiene con estructuras de poder, con pautas de conductas, con valores compartidos. El momento de transición tiene que ver con la energía, tiene que ver con el poder, tiene que ver con las ideas que hacen que eso sea posible o no. Y no hay antecedentes de construcción de nuevos órdenes o de emergencia de nuevas alternativas sin poder. Claro, sí, ni hablar. En ese contexto me gustaría que pasemos un poco a nuestro pago, digamos, no a la Argentina en particular por ahora, sino a América del Sur, ¿no? Porque vos mencionaste un país muy importante, que es Brasil. Sí. Brasil es el responsable del 50%, no me acuerdo ahora el número, pero una parte muy importante de la soja producida a nivel mundial, que es la proteína estratégica, te diría hoy, para darle de comer a Europa y a China. Fundamentalmente, y eso nos pone en un lugar al mismo tiempo importante, pero también con algunas vulnerabilidades, etc. ¿Cómo ves vos el continente suramericano, el papel de Brasil en términos generales en este contexto? América del Sur está atravesada por fuerzas centrífugas. América del Sur, como subcontinente o región, es una región rica en recursos, tanto en las industrias alimenticias como minerales, como también en recursos humanos e innovación. Es una zona de paz, es mayormente una zona donde no tenemos las tensiones y conflictos que hay en otras regiones del mundo. Es una región que además tiene capital ambiental en contexto de transición energética, o sea, tenés un montón de potencialidades y virtudes. ¿Qué es lo que le falta a América Latina o a Sudamérica? Lo que hablábamos antes, coordinación. Claro. Y romper con ya casi 3 décadas de bajo desarrollo económico, un agotamiento de un modelo que no termina de salir. Y tenemos la CEPAL, anunció en sus reportes del 2024 que apuntaban a una nueva década perdida con niveles de crecimiento de PBI inferiores a la década del 80. Sí. América del Sur, entonces, ¿por qué no logra resolver esta situación? Y una de las razones para explicar esta situación tiene que ver con cómo el sistema internacional coloca a América del Sur en sus tensiones estos de rule taker, rule maker. América del Sur aparece atravesada por fuerzas que hacen que los países tengan más incentivos para mirar hacia afuera que para relacionarse entre sí. Tardás más tiempo en enviar una mercadería desde Santa Fe, Rosario, a Lima, que lo que quizás tardás en enviarla a China. Sí, es un rasgo sintomático lo que estás mencionando. La incapacidad de haber podido construir, digamos, conexiones interoceánicas fuertes, ¿no? Con sistemas de transporte fuertes. Toda la infraestructura de América del Sur está puesta en sacar las mercaderías hacia afuera de la región. Los incentivos regulatorios a nivel global alientan a que además saques las mercaderías con bajo nivel de procesamiento en el territorio local. Consolidando un modelo de centro-periferia, esto es donde América Latina agrega poco en esos ecosistemas productivos, pudiendo agregar más. Las reglas y los incentivos hacen que de poco. ¿Y dónde? Fundamentalmente, y mencionábamos antes China, el crecimiento de China como actor en el sistema internacional ha transformado en el principal demandante de mercaderías para los países de la región, reduciendo la importancia relativa de las industrias que comerciaban en América Latina. La falta de intereses de los actores productivos regionales en la propia región, la falta de interés relativo, porque esos intereses siguen estando. Si mencionamos Argentina, Brasil,
para Argentina el 14-15% de sus exportaciones sí, promedio industriales. son hacia la región del Mercosur y Exacto. del resto de América Latina. Y lo demás de mayor agregado de valor, además, Con ¿no? muchísimo mayor agregado de valor, además, Ujú. como mencionabas. Ahora, este valor fue perdiendo peso relativo vis a vis las industrias extractivas hacia polos de poder de demanda extrarregionales, fundamentalmente hacia la región asiática. Y eso generó menor peso político en actores que quieren mirar la región. Sí, sí. Mecanismos de coordinación que existieron en periodos anteriores, la UNASUR, por ejemplo, que tuvo problemas de funcionamiento, Sí. quedaron absolutamente sepultados y hoy no hay opciones a pensar mecanismos regionales, por ejemplo, para minerales críticos. Claro. Podría haber un foro de América del Sur en minerales críticos y disputar las reglas globales o coordinar políticas, pero las posibilidades de hacerlo es muy baja. O en el mercado agroalimentario. O en alimentos. Las dos ideas estuvieron sobre la mesa. La OPEP de alimentos y la coordinación para minerales críticos. Y ninguna avanza. En el ámbito monetario, por ejemplo, también sería importante tener convergencias, reglas de coordinación, aunque sea, ¿no? No hay intereses internos lo suficientemente persistentes para llevar los gobiernos a esas mesas. Tampoco los hay para salirse de las mesas que hay. Y es un problema también, que el status quo, la existencia de ese zombie institucional que tenemos no es tampoco tan pesada que lleve a los gobiernos a salirse. Claro. Y entonces no hay incentivos suficientes para cambiarlo. Y lo otro que no hay es liderazgos. Claro. Y ahí viene el papel que decías de Brasil. Exacto. Brasil tiene el poder económico más importante de la región, pero no tiene voluntad de liderazgo político. O su voluntad y capacidad de liderazgo político y es muy acotada. La polarización política entre los gobiernos resta posibilidad de diálogo. Y construir ese diálogo implica invertir recursos económicos, recursos diplomáticos, institucionales en la región, y hoy nadie está dispuesto a eso. Con lo cual América del Sur queda como un actor relegado, perdiendo oportunidades, teniendo un montón de potencialidad. Sí, te voy a dar un mate, así descansas un poco. Y tengo un comentario al respecto que me parece también que puede ser sintomático, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Sí. Si uno ve las infraestructuras de transporte de Brasil, en los últimos 20 años más o menos, han concentrado su ferrocarril, su estructura de ferrocarril fundamentalmente en conectar Sao Paulo a través de un corredor central que va por el Guayas, digamos, lo que sería hoy el Distrito Federal, y llega hasta los puertos del norte, ¿no? El Arco Norte. No hay nada planificado para la hidrovía. Está planificada así una traza del ferrocarril para llegar al puerto de Shanghái, ahí en Perú, que entiendo que está avanzando, y uno ve la zona del Mato Grosso del Sur, ¿no? Donde está el corazón sojero, y están mirando para los puertos del norte, en el mejor de los casos Sao Paulo, o en el mejor de los casos Río Grande, ¿no? Y la hidrovía, que sería, digamos, típicamente el corazón de una integración latinoamericana, vacía, y no solamente por Brasil, sino también por Argentina, que no tiene, digamos, uno ve, digamos, por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas esquivan, básicamente, la región de la hidrovía. Tenemos una en Misiones, creo, después el resto de las zonas francas se desarrollan digamos, alrededor del corazón agroindustrial y fundamentalmente en torno a la hidrovía. Digamos, no es sintomático que la hidrovía esté abandonada prácticamente como proyecto estratégico de América del Sur, siendo, digamos, un equivalente a lo que fue el Mississippi en la Organización de los Estados Unidos, ¿no? No solo tenés el tema de la hidrovía. Cuando asume Lula su último mandato ahora en Brasil, anuncia el Plan Nova Industria, el Plan de Desarrollo Industrial Brasilero, con misiones para el desarrollo que articulan sectores estratégicos, tecnológicos y de transición energética para el cambio climático. Ninguna de las misiones que integran ese plan menciona a la región, ni mira las industrias que históricamente estructuraron la relación regional de América del Sur. Brasil hoy se piensa como un actor que juega solo en el escenario internacional. No piensa a la región como un socio, o si lo piensa,
no está manifestado ni en sus planes de desarrollo, ni en sus políticas de infraestructura, y ocupa la región un lugar muy, muy secundario. Claro. Sector automotriz. Tenemos un sector automotriz con motores tradicionales, Sí, sí. que tiene un desafío de transición tecnológico-energético muy importante por delante, y no hay una respuesta regional en ese problema. Y en lo que es autos eléctricos, Brasil apostando fuertemente a la alianza con China con el anuncio de inversiones importantes de BYD en Brasil, y Argentina expectante ante este escenario, todavía sin mucho movimiento. Y uno mira esto y decís, bueno, acá hay actores que deberían decir algo. Algo, ¿no? Digan algo, diga algo de izquierda. ¿Cómo pensás vos que juega la política doméstica de los países, ¿no? O sea, ¿puede afectar estos intereses estratégicos o no tanto, digamos? Y en la coyuntura actual también, la diplomacia que está llevando actualmente el actual gobierno, ¿no? No, creo la política doméstica es clave, digo, uno querría entender que las políticas de desarrollo y las políticas de inserción internacional son el resultado de procesos de políticas públicas. Sí, de miradas estratégicas que exceden a un gobierno, pongamos. Quizás en nuestro país hay que hacer una reevaluación y una lectura crítica respecto de si efectivamente hemos tenido políticas de desarrollo y estrategias de inserción que hayan cumplido con esa construcción como política pública, y muchas veces en realidad quedaron capturas de sectores de gobierno y un empate de fuerzas que no termina de resolver. Pero si lo hacemos más transversal a América Latina, hay un cambio en las representaciones políticas y en quienes pujan por las miradas sobre hacia dónde van las políticas exteriores. Y ahí es donde viene esto que yo mencionaba de las fuerzas centrífugas. Claro. Que tus principales socios económicos sean socios extrazona, y que esos socios extrazona estén proponiendo modelos de infraestructura y de reglas que hagan que vos tengas un determinado modelo de desarrollo, se refleja en quiénes son los actores que a nivel nacional construyen las alianzas de poder y cuáles son los temas que le preocupan a esos actores. La hidrovía es el tema de infraestructura para el desarrollo más importante que tiene hoy, o uno de los más importantes que tiene hoy la Argentina, o el más importante de la región centro. Sí, sin hablar. Es crucial. Deberíamos tener discusiones públicas muy intensas. Lo que fue el debate de hidrovía fue penoso, ¿no? En la anterior. Ahora hay una renegociación con mayores plazos, pero el hecho de que se proyecte una hidrovía hasta Timbúes te da cuenta de que no es una hidrovía. O sea, la hidrovía o ese sistema hidroviario que podría ser el corazón del transporte, sobre todo de cargas, digamos, ¿no? Del cono sur de América del Sur, digamos, parece ausente, completamente ausente, ¿no? Y bueno. Y no sabes si es una discusión que los actores no quieren dar o que no pueden dar. Claro, depende. Y hay un tema, decís, Argentina necesita exportar más. Sí, ni hablar. Gran parte de ese potencial exportador de Argentina tiene que ver con el comercio agroexportador y de minerales. Sí, y mercaderías que salen por puertos. Sí. ¿Cómo hacemos para incrementar la capacidad exportadora de la Argentina sin tocar la estructura ferroviaria y la estructura de infraestructura terrestre para llegar al puerto? El puerto de Timbúes, hace pocas semanas, en época de cosecha, uno podía transitar por la autopista y ver la congestión de camiones que hay en la entrada a Timbúes, donde tenemos una autopista de 2 carriles y una bajada a puerto de 1 carril. Un carril, bueno. Y entonces no podemos pensar en exportar más sin dar la discusión de la hidrovía y la infraestructura, pero está ausente. Está el mandato, exporta más. ¿Cómo? Sí, pero da la sensación, digamos, de que esa historia larga de América Latina, de pequeñas ciudades, puertos que están muy interesadas por sus hinterland, digamos, más o menos locales, y el resto que se las arregle, persiste, ¿no? Persiste y es difícil porque además prácticamente todos los países de América Latina, de América del Sur sobre todo, como vos decís, miran hacia afuera, ¿no? Y las sinergias son difíciles de construir, pero bueno, es parte. Y si vos, para cerrar, digamos, ya antes de irnos, ¿cuáles pensás vos que pueden ser hoy
las claves que tiene que tener en cuenta Argentina en el contexto de la geopolítica mundial? O, bueno, ¿cuáles son los puntos? Yo me concentraría, si tuvieses que agarrar la Cancillería, en 3 o 4 puntos. Digamos. Hay algo que no hablamos en esta caracterización del sistema internacional, que es qué pasa con los países que son rule takers en este juego de competencia estratégica, competencia hegemónica entre Estados Unidos y China. Y encontramos que en muchas ocasiones este juego de competencias de poderes abre oportunidades. Claro. Dado que la base donde se tiende esta disputa es la interdependencia económica, es la globalización, no son mercados aislados, hay un componente que diferencia el contexto actual del de Guerra Fría. Sí. En la Guerra Fría, los países que eran los hegemones de los polos, Estados Unidos, Rusia, podían mantener relativamente aisladas sus zonas estratégicas. Claro. En el contexto de globalización eso no sucede. Imposible. Y entonces, el juego de zanahorias y garrotes, de incentivos y castigos, es distinto al que había en Guerra Fría. Si vemos el periodo de 2015 hasta 2024, porque Trump empieza a cambiar algunas cosas, lo que primaban eran los incentivos. Claro. Y encontrábamos en América del Sur a los actores externos, Estados Unidos, Unión Europea, China, pujando con incentivos para tener una visión favorable de los socios de América del Sur. Y esto nos lleva a pensar cómo países con menor agencia pueden tener un posicionamiento de balanceo, de doble juego con los actores hegemónicos para obtener para maximizar los beneficios que ofrece el panorama internacional. La Argentina ha optado por un alineamiento firme, hiperideologizado con los Estados Unidos. Esa no parece ser la opción que mejor paga para los países del sur global en el escenario internacional. No hay casos semejantes al de Argentina. Argentina está optando por un alineamiento en temas donde Estados Unidos no pide ni siquiera alineamiento. Esto genera pérdida de oportunidades y de incentivos que podrían aparecer por otros actores del sistema internacional y sobre todo una pérdida de autonomía. Claro. La primera entonces nota para llevarse a la política exterior es recuperar los espacios de autonomía de la política exterior y el juego más balanceado entre los actores hegemónicos. El otro componente que es en esta transición del poder internacional, las relaciones sur-sur son crecientemente importantes y Argentina se ha replegado a esas relaciones sur-sur. Claro. Recuperar las relaciones sur-sur es un otro pilar para pensar el desarrollo. Hay un dato del comercio sur-sur, que cuando estuvo la pandemia, la guerra en Ucrania, que fueron episodios de gran volatilidad del comercio, el comercio sur-sur fue mucho más estable. Y eso es un baluarte de diversificación de riesgos. Sí, de hecho Argentina tiene como cliente a la India, a la Indonesia y a la China, prácticamente en partes iguales. Recuperar los vínculos o afinar los vínculos políticos diplomáticos con estos actores es un componente clave para pensar una inserción con desarrollo productivo y una política exterior que sea funcional a los intereses estructurales de la Argentina. Recuperar la noción de política exterior como política pública sería la tercera. Claro. Una política exterior más integrada con la sociedad, con el entramado productivo, con los cuadros técnicos de la Cancillería mismo que hoy se han visto desplazados. Y mantener los principios tradicionales de nuestra política exterior, que tienen que ver con la diplomacia basada en el derecho internacional, el respeto de los derechos humanos, la construcción de la paz, el desarrollo con la integración regional sudamericana. Sí, bueno, creo que son los puntos que son más importantes. La verdad que yo coincido personalmente con tu mirada, digamos. Y en todo caso agregaría, digamos, simplemente un énfasis en la importancia que tiene una integración hacia el interior de América del Sur como un continente que incluso se proyectó históricamente allá por mediados del siglo XIX como un Estados Unidos de Sudamérica, digamos, no con la necesidad de llegar a ese punto, pero sí de avanzar en una coordinación mucho más profunda, tanto en temas de infraestructura, de política industrial, incluso te diría yo, algunos temas monetarios y cambiarios que a veces la Argentina suele tener algunos deslices. Pero bueno, muchas gracias, Julieta, gracias. Y la verdad que es muy, muy bueno, muy interesante, al menos a mí me interesó mucho, espero que a los oyentes también, así que seguimos charlando y discutiendo estos temas. Vale, un placer. Bueno, gracias.
En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.